importancia de estos foros que se están haciendo previo a la reforma, tanto la que ha propuesto el presidente de la República como las fracciones o los partidos políticos aquí en Cámara? Bueno, creo que es importante escuchar a todas las voces, poder debatir con documentos, con información clara, con datos duros, porque creo que, bueno, es una decisión que nos atañe a todas y a todos como país. No es una decisión solamente de partidos políticos. Al final de cuentas, pues nuestro sistema democrático y electoral pues se ha ido construyendo a lo largo de muchos años y, como dije, pues todas las reformas son pues discutibles, todos los sistemas electorales y todas nuestras normas, cualquier norma es perfectible, hay que analizarlo, hay que cambiarlo y creo que hay que adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo. Como vimos ahora, pues tenemos muchos retos, ¿no? Financiamiento ilegal, redes sociales, temas, por ejemplo, de adecuada fiscalización, de si los partidos tienen que tener o no recursos públicos, una serie de temas que son muy relevantes, pero hay que ver qué queremos y cómo lo queremos hacer, cómo vamos a modificar y cuáles son las consecuencias. Como yo lo dije, creo que es un momento complicado para hablar de una reforma constitucional, porque pues en casi un año, en septiembre de 2023, estará iniciando el proceso electoral para renovar la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, varias gubernaturas locales y congresos locales, y creo que es un momento que tenemos que analizar con mucho cuidado. Cualquier reforma, yo creo que hay espacio para reformas legales, por ejemplo el voto electrónico, pero las reformas constitucionales yo creería que deberían esperar a después del 24, justamente por eso, para tener un proceso electoral ya con las reglas claras para todos los partidos políticos, para todas las y los participantes, que hoy sabemos que el sistema electoral funciona, que claro puede mejorarse, eso es evidente, pero que estos espacios justamente nos da para escucharnos a todas y a todos, a gente que opina distinto, que tiene otros datos, que puede aportar otras cosas, que podemos incluso hacer estudios comparados con qué pasa en otros países y así tener una reforma que a todas y a todos nos satisfaga. Finalmente, lo que se regula es el acceso al poder, cómo se debe acceder al poder, y creo que eso es un tema muy importante que nos atañe a todas las y los mexicanos. Por eso creo que hay que hacerlo pausadamente, minuciosamente y con todos los análisis correspondientes. Sin prisas y sin mensajes subliminales, ¿no? De que, bueno, pues vemos la tendencia que aquí mismo lo han expuesto algunos de los ponentes, de que pues aquí se quiere afianzar un partido, una fracción del poder y que es solo su visión. Yo creo que en un tema tan importante como el sistema electoral y el sistema de partidos, las prisas no son buenas, como no es buena consejera, y creo que hay que dar espacio a más voces. A lo largo de muchos años hemos tenido distintas reformas, ¿no? Ya vimos la del 2007 que cambió pues el sistema de medios de comunicación, el diseño que tenemos respecto a que los partidos no pueden adquirir tiempos en radio y televisión. 2014, pues la nacionalización del Instituto Nacional Electoral con una serie de funciones, adquirió 94 nuevas funciones en el Instituto Nacional Electoral, y creo que pues lo que a menos de 10 años no podemos decir que tenemos un instituto que no se ha renovado tanto constitucional como legalmente, pero también internamente. Frecuentemente, y como lo dije, pues tenemos que hacer frente a vacíos normativos de regulación que no existe, por ejemplo el tema de reelección legislativa, por ejemplo el tema de paridad en gubernaturas, por ejemplo el tema del artículo 134 constitucional para que no se utilicen recursos públicos para tener injerencia en campañas electorales, y creo que esto nos da la pauta, y además muchas iniciativas que se han presentado por varios partidos políticos y que han quedado en el tintero. Es decir, estas que se han presentado últimamente, pues no son las últimas y no son las únicas que creo que debieran discutirse. Hay varias que se han estado incluso aprobando antes de que acabara el periodo ordinario, antes de abril, y creo que en este sentido, pues la dinámica social es la que dicta la pauta de hacia dónde tenemos que ir en las reformas en general que se tienen que plantear en el Congreso de la Unión y en particular en el acceso al poder, que es justamente el tema del sistema electoral. Consejera, ¿hay alguna mala señal el hecho de que pues haya dos parlamentos abiertos aquí en la Cámara de Diputados y que pues esto podría derivar en lo que podría ser pues que no haya una reforma y que todos estos esfuerzos pues al final de cuentas quizás no sirvan? Bueno, claramente pues esta es una decisión que escapa a nosotros como Instituto Nacional Electoral, fue una decisión de partidos políticos y más que nada de legisladoras y legisladores. Nos hubiera gustado que hubiera solo un foro grande en que cupiera y se pudieran discutir todas las propuestas que hay. Creo que todas son debatibles, todas son discutibles,
todas pueden ser analizadas, pero bueno, sin embargo, creo que lo importante y lo que nos debe llamar a venir y acudir a estos foros es justamente aportar lo que sabemos, los datos que tenemos, lo que hemos visto en la práctica, lo que creemos que puede o no funcionar, y siempre con teniendo en mente que las normas no son inmutables, no son permanentes, no tienen que dejar de cambiar, sino que tienen que irse adaptando a los contextos, irse adaptando a las circunstancias, a las consecuencias. Nadie esperamos vivir una pandemia como la que vivimos, nadie esperamos tener que informarnos, capacitarnos en redes sociales, hacer campañas, ir a votar con cubrebocas y una serie de cosas que tenemos que atender conforme la dinámica y los contextos se van dando. Yo, como saben, pues creo que el tema de la votación electrónica es algo que tenemos que empezar a discutir y discutir con datos, porque se dicen hay muchos mitos por ahí, que las urnas electrónicas son hackeables, lo cual es falso, porque no están conectadas a internet, que si no hay luz no funcionan, también es falso, tienen autonomía de funcionamiento, que no se puede hacer el cómputo y escrutinio de los votos, también es falso porque emite un comprobante que se puede contar. Entonces no se ha anulado nunca una elección por utilizar urna electrónica hasta este momento, y llevamos en el país 17 años utilizando urnas electrónicas en las entidades federativas. El INE ha ido mucho más lento en estos temas. El voto por internet pues lo empezamos a utilizar en la Ciudad de México hace 11 años, entonces creo que hay espacio, claro, no de un plumazo para cambiar todo, pero sí para abrir el abanico de formas en la que la ciudadanía puede y debe participar, porque todos y todas tenemos que estar en nuestro domicilio, en nuestra sección, ir a votar con una papeleta impresa, etcétera, etcétera. Creo que hay personas que a lo mejor tienen un problema de salud, alguna discapacidad, trabajan en el ejército, en hospitales, etcétera, y a lo mejor no tienen la facilidad para acudir a votar. Y también, por supuesto, las y los mexicanos que residen en el extranjero, pues que tengan más opciones para votar. En esta ocasión, el año que entra, por primera vez, y en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior, haremos el voto presencial electrónico en sedes diplomáticas en el extranjero. Serán Los Ángeles, Atlanta, Dallas y en Montreal, donde las y los mexicanos podrán acudir a votar presencialmente, pero de forma electrónica, para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. ¿Tú estarías de acuerdo, Carla, en que el INE es caro, responde a intereses de los conservadores, de los neoliberales, y que no es tan plural como debiera ser de acuerdo al gobierno y a su partido? Pues yo no me considero conservadora, así que yo no puedo avalar esa frase de que el INE es conservador. Creo que además lo consideraría caro, sí, pero porque más del 40% del financiamiento que recibe el Instituto Nacional Electoral es para los partidos políticos. Ayer aprobamos una bolsa de 6,000 millones de pesos para los partidos políticos, y creo que hay que ver cuáles son las funciones que lleva a cabo el INE, porque cada vez se le aumentan funciones al INE y obviamente pues se necesita dinero para cumplir con estas funciones, ¿no? Ahora en 2021 tuvimos que organizar la primera consulta popular, 2022 la primera revocación de mandato, y es evidente que nosotros damos la bienvenida, o yo por lo menos, a estos instrumentos de participación ciudadana directa, que otra vez llegan tarde a nivel federal, porque varias entidades federativas ya tienen estos procedimientos desde hace muchos años, pero que claramente pues se necesitan recursos para operar estos temas, ¿no? Se necesitan recursos para informar a la ciudadanía, para capacitar a las y los ciudadanos que están en mesas directivas de casilla, para hacer el cómputo y escrutinio, para dar toda esta certeza de los resultados de la votación. Que creo que uno de los temas para esto es una solución, es claramente la votación electrónica, sí, sin duda. Creo que podemos abatir costos, sí, pero tenemos que entonces también repensar nuestros procesos electorales. Nos hemos ido cargando de una serie de candados para darnos certeza desde hace más de 30 años, y quizá muchos de ellos ya tenemos que pensar en eliminarnos, no eliminando y por supuesto no reduciendo la certeza ni la legitimidad en las elecciones. Eso nunca debe estar en juego, pero sí creo que podremos hablar de procesos más baratos, más cortos quizá, y entonces empezar a pensar en cómo podemos reducir recursos que se utilizan en las funciones electorales. Pero pues claramente también el instituto pues es uno de los institutos más fiscalizados, ¿no? No solo están los partidos, ahí están las representaciones del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo. Por supuesto tenemos un órgano interno de control, y creo que pues el INE, todas las sesiones son públicas, y esto da cuenta de un instituto que se mueve
en la transparencia y en la rendición de cuentas. Cualquier persona puede pedir información, puede estar al pendiente de las sesiones que realizamos, de los eventos que se realizan, puede acudir a cualquiera de ellos. Y además, aprovechando aquí, pues les invito a un foro de justamente el voto electrónico, cuáles son los retos que tenemos como país para su implementación, que llevaremos a cabo del 16 al 19 de agosto, que será de manera virtual y que tendremos exponentes nacionales e internacionales, expertos y autoridades electorales de otros países, unos a favor, otros con algunos retos o algunos cuestionamientos respecto al voto electrónico, pero creo que es importante para que como ciudadanía podamos empezar a tener esta información clara y poder delinear hacia dónde queremos que vaya una autoridad electoral, o qué queremos del INE en 10 años, en 20 años, en 30 años. ¿Cuál es la autoridad que queremos? La pobreza franciscana no opera en estos órganos electorales, ni en el INE ni en el FIFE. Perdón, yo no sé a qué se refiere con eso, en primer lugar, porque los sueldos yo no los establezco, lo establece las leyes, 1, 2, pues no tenemos gastos suntuosos ni excesivos. Y ahí están los datos duros, y creo que también es una mala información que se ha dado. Se dice aquí que solo los consejeros y las consejeras ganamos más del presidente, lo cual es falso. A nivel del Instituto Nacional Electoral hay 121 personas por lo menos que tienen mayores sueldos que el presidente, pero también creo que es un debate que hay que tener en sus justas dimensiones. Nosotros sí vivimos de nuestros sueldos, de nuestros salarios, y bueno, la presidencia, y no hablo del presidente actual, evidentemente no, lo cual me parece adecuado, pero pues es un sueldo que percibe, pues que no se eroga en absolutamente nada, porque claramente pues tiene, y así tiene que ser, que vivir en un lugar resguardado, con todas las posibilidades de realizar su trabajo, pues claramente me parece que no puede ser comparable. Yo aspiraría a tener un país en que todas y todos ganemos más y no estuviéramos pensando en que ganar más o ganar es cuestionable. Pues al final de cuentas tenemos un trabajo que realizar, estamos fiscalizados, trabajamos, como lo saben, pues de conformidad con lo que dicen las leyes y la Constitución, y en procesos electorales incluso todos los días y horas son hábiles, podemos sesionar, lo han visto, sesiones de 12 horas, de 15 horas, sábados, domingos, a todas horas, igual que ustedes que están cubriendo fuentes noticiosas todos los días y a todas horas. Entonces creo que tendremos que pensar en cómo tener un país mejor, y para mí el tema pasa por combatir la corrupción y la impunidad, porque como lo dije aquí, si nosotros como ciudadanos no hacemos esa liga o ese vínculo de que todo ese dinero que se va en corrupción es dinero que afecta la calidad de vida de las y los mexicanos, en alumbrado, en seguridad pública, en hospitales, en escuelas, en vivienda, en poder hacer frente, por ejemplo, a determinados eventos sociales o climatológicos o etcétera, pues creo que estamos haciendo mal nuestra labor. Creo que el foco tiene que ser en combatir justamente la corrupción y la impunidad. Si no hay consecuencias por la corrupción, creo que no podemos hablar de un país en que los recursos públicos se gasten en lo que se tienen que gastar. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias.